fuente de amor, tú mi cimiento, mi roca, mi Dios, tú, mi Señor. Arraigados y edificados. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Capítulo 19. El susurro silencioso de Dios. El silencio es muy a menudo el lugar en el que Dios nos espera. Él desea que sea el silencio lugar de encuentro. Así lo entendió perfectamente San Francisco, y así vivió muchísimos días con su vida eremítica. Vivía 5 cuaresmas al año. El silencio es lugar propicio para que logremos escuchar a Dios, en vez de buscar a Dios en el ruido de la vida, en esa maraña de voces, ruidos, de sonidos en los que estamos inmersos y que ya realmente no sabemos vivir sin ellos. Nos sentimos raros en el silencio y cómodos con el ruido que nos propone este mundo. Incluso cuántas veces estamos inmersos en el ruido de nuestra propia voz y perdemos el contacto con Dios. La sociedad moderna ya no puede prescindir de la dictadura del ruido. También es verdad que nos resignamos a vivir con una actividad agobiante e inundada por el ruido de los dispositivos, de las redes sociales, de las noticias, de la publicidad, de la radio y de la televisión, que no paran de hablar. Quienes amamos a Dios y estamos llamados a esta vocación, es bueno parar y reflexionar, porque el ruido puede deformar y desviarnos de nuestra vida de gracia, y tenemos que procurar preservar el silencio y crear ambientes donde podamos encontrar a Dios en el silencio. En nuestros hogares, en nuestras fraternidades, ha de haber sosiego, porque tanto nuestros cuerpos, nuestros lugares de encuentro, como nuestras casas, no dejan de ser templos de Dios. Por eso se facilitan a los cristianos lugares a los que retirarse para estar en adoración al Santísimo y en oración, para interiorizar, para relajar el espíritu y nuestro corazón en presencia de Dios. Casas donde puedan hacerse retiros sin un bombardeo constante de actividades ruidosas. No siempre nuestras oraciones, nuestras actividades son propicias para el encuentro con Dios, no son propicias para el silencio. A veces hasta las oraciones del Via Crucis, en vez de convertirse en una auténtica contemplación de la pasión de nuestro Señor, se vuelven en oraciones estrafalarias, ruidosas, con cantos desafinados que nos desvían más que ayudan. En ocasiones queremos poner con insistencia cantos en la Eucaristía y no sabemos ni cantar ni sabemos las canciones. Cuando no hay capacidad de hacerlo bien, es perjudicial. En esos casos es mejor vivir el silencio profundo que empape la palabra que 4 gritos que se convierten en ruido para el alma. En el origen de nuestra espiritualidad franciscana, el primer capítulo de la regla novulada, en el cual muchos reconocen supervivencias del primitivo Propositum Vitae presentado por Francisco y sus hermanos a Inocencio III, se dice expresamente: esta es la regla y vida de los hermanos, vivir en obediencia, en castidad y sin nada propio, y seguir la doctrina y las huellas de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesús fue para Francisco y sus compañeros
el criterio último de referencia, la norma de toda su vida. Al final de su existencia, Francisco vuelve a repetirnos que el mismo Altísimo le había revelado la vida según la forma del Santo Evangelio. Precisamente, reflexionando sobre la vida de Jesús, como es narrada en los Evangelios, Francisco y sus compañeros estuvieron capacitados para desatar el difícil nudo de las relaciones entre lo que era la vida activa y la vida contemplativa, entre su permanecer entre la gente y el retiro en lugares solitarios que facilitaban el coloquio directo con Dios. Sabemos que la elección se resolvió a favor de una vida hecha de humilde trabajo manual, de silencioso testimonio, que comportaba, no obstante, también la predicación de la penitencia entre los hombres, entre los cuales los hermanos debían empeñarse en seguir la humildad y pobreza de nuestro Señor Jesucristo, alegrándose de estar en contacto con gente de baja condición y despreciada, con pobres y débiles, con los enfermos y leprosos, con los mendigos de los caminos, ¿no? En el artículo de la primera regla, bula 1 y 2. Era la consecuencia lógica de su reflexión sobre el misterio de su encarnación. Pero esto no de forma exclusiva, pues los hermanos alternaban esta vida entre la gente con momentos de soledad, durante los cuales cuidaban una intensa oración. No obstante, perduró siempre la nostalgia del eremitorio, y hasta el punto que la vida solitaria dedicada a la oración se convirtió bien pronto en una de las posibilidades específicas en el seguimiento de Cristo. De hecho, al comienzo, todos los hermanos trabajaban y todos anunciaban a los hombres la penitencia. Pero con el correr de los años fueron distinguiéndose en categorías precisas. Es interesante advertir, en efecto, que la regla novulada en el capítulo 17 hable de hermanos seguidores, orantes y trabajadores. En estas expresiones de la regla vuelve clarísimamente la división trifuncional de la sociedad alta medieval, que agrupaba a los hombres dedicados a la oración, los monjes, a las armas, los nobles, y al trabajo, los campesinos. La regla novulada, poniendo a los predicadores en lugar de los guerreros, aquellos que en lugar de la espada combatían con la palabra de Dios, más cortante que una espada de doble filo, se sitúa en continuidad conceptual y hasta terminológica con tal subdivisión. Es posible, según los estudiosos de las fuentes franciscanas, ver en estas tres cualidades otras tantas funciones que los hermanos ejercitaban como ministerio específico, aunque no único y exclusivo de otros. Parece bastante claro, de hecho, que la predicación de que se habla en este capítulo sea algo más que la posibilidad de exhortación concedida a todos los hermanos. Los predicadores, pues, representan entonces un grupo, asimismo los trabajadores, pero que son caracterizados como un grupo específico, pues no constituyen la totalidad de los hermanos, sino solo una parte de ellos, aunque una buena parte probablemente, pero en disminución progresiva. De la misma manera, también se piensa que son aquellos hermanos que escogían vivir en eremitorios
y quien es Francisco entre los años 1217 y 1221, escribió una expresa regla, una regla de la de quienes viven en eremitorio, y en la que se encuentran aspectos peculiares del primer movimiento franciscano. Los que habitan en lugares aislados debían ser 3 o a lo más 4, 2 madres con 2 hijos, al menos 1. Hay que entender que estas anotaciones nos interpelan como seglares que estamos llamados a contribuir con iniciativa y espontaneidad a evangelizar, a mejorar el mundo y la cultura y sociedad de nuestro tiempo, de modo que se abran a los planes de Dios para la humanidad. Pero también, como cristianos íntegros, debemos saber conciliar nuestra vida de misión con nuestra vida de contemplación, sin que flojee ninguna de ellas en nuestra balanza de ser franciscano seglar. Ya en nuestras constituciones generales, en el artículo 14.5 dice: en todos los lugares y tiempos es posible a los verdaderos adoradores dar culto y orar al Padre. Sin embargo, los hermanos busquen tiempos de silencio y de recogimiento para dedicarlos exclusivamente a la oración. Por ello merece la pena también meditar y ahondar sobre nuestra vida, la necesidad de silencio y nuestra actitud ante el silencio de Dios. Bienvenidos, por lo tanto, a este nuevo capítulo de Arraigados y Edificados, que no es indiferente al tiempo litúrgico de Cuaresma en el que estamos viviendo, y que quiere ayudar y propone a reflexionar sobre este tema, también como, ¿por qué no?, como charla cuaresmal. Empezamos yendo al libro del Éxodo. Cuenta cómo Dios se apareció a Moisés en el Sinaí, en el resplandor de su gloria. La montaña entera se sacudía violentamente. Moisés hablaba y Dios le respondía entre los truenos y rayos. Todo el pueblo escuchaba impresionado por el poder y la majestad de Dios. Aunque hay otras teofanías semejantes que marcan la historia de Israel, la mayor parte de las veces Dios se manifestaba de otro modo a su pueblo, no en el resplandor de la luz, sino en el silencio, en la oscuridad. Unos siglos después de Moisés, el profeta Elías, huyendo de la persecución de Jezabel, emprende una vez más el camino hacia el Monte Santo, impulsado por Dios. Escondido en una cueva, el profeta ve los mismos signos de la teofanía del Éxodo: el terremoto, el huracán, el fuego. Pero Dios no estaba allí. Después del fuego, dice el escritor sagrado, hubo un ruido como el de una brisa suave. Elías se cubrió el rostro con el manto y salió al encuentro de Dios. Y fue entonces cuando Dios le habló. El texto hebreo dice literalmente que Elías oyó el ruido o la voz de un silencio. De mamma, dice en hebreo, un silencio suave. La versión griega de los 70 y la Vulgata han traducido una brisa suave, probablemente para evitar la aparente contradicción entre ruido o voz
de una parte y silencio de otra. Pero lo que significaba la palabra demamma es precisamente silencio. Con esta paradoja, el autor sagrado sugiere, pues, que el silencio no está vacío, sino lleno de la presencia divina. El silencio custodia el misterio de Dios. Y la Escritura nos invita a entrar en este silencio si queremos encontrarle. Este modo de hablar de Dios nos resulta, sin embargo, difícil. Los salmos lo manifiestan con elocuencia. Dios mío, no estés callado, no guardes silencio, no te quedes quieto, Dios mío. Salmo 83. O ¿por qué escondes tu rostro? Salmo 44. ¿Por qué han de decir las naciones, ¿dónde está su Dios? Salmo 115. A través del texto sagrado, Dios mismo pone estas preguntas en nuestros labios y en nuestro corazón. Quiere que se las digamos, que las meditemos en la forja de la oración. Son preguntas importantes, por un lado porque apuntan directamente al modo en que Él se revela habitualmente a su lógica. Nos ayudan a entender cómo buscar su rostro, cómo escuchar su voz. Por otro, porque muestran que la dificultad para captar la cercanía de Dios, especialmente en las situaciones difíciles de la vida, es una experiencia común a creyentes y a no creyentes, aunque adquiera formas diversas en unos y en otros. La fe y la vida de gracia nos hacen evidente a Dios. También el creyente puede experimentar la aparente ausencia de Dios. ¿Por qué Dios calla? A menudo las Escrituras nos presentan su silencio, su lejanía, como una consecuencia de la infidelidad del hombre. Así se explica, por ejemplo, en el Deuteronomio. Este pueblo se va a prostituir yendo en pos de dioses extranjeros de la tierra en que va a entrar. Me abandonará y quebrantará la alianza que pacté con él. Pero yo en ese día ocultaré irremisiblemente mi rostro por toda la maldad que hubiera hecho al haberse vuelto en pos de dioses extranjeros. El pecado y la idolatría es como una cortina que hace opaco a Dios, que impide verle. Es como un ruido que le hace inaudible. Y Dios espera entonces con paciencia detrás de esa pantalla que ponemos entre nosotros y Él, a la espera de un momento oportuno para volver a nuestro encuentro. No apartaré de vosotros mi rostro, porque soy misericordioso. Libro de Jeremías. Más que callarse Dios, pues, sucede con frecuencia que no le dejamos hablar, que no le escuchamos, pues también tenemos muchas idolatrías, porque hay demasiado ruido en nuestra vida. No solo existe la sordera física, que en gran medida aparta al hombre de la vida social. Existe un defecto de oído con respecto a Dios, y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo. Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo. Son demasiadas las frecuencias diversas que ocupan nuestros oídos. Con el defecto de oído o incluso de sordera con respecto a Dios, naturalmente perdemos también nuestra capacidad de hablar con Él. Sin embargo, de este modo nos falta una percepción decisiva. Nuestros sentidos interiores en nuestra vida espiritual corren el peligro de atrofiarse
Al faltar esta percepción, queda limitado de un modo drástico y peligroso. Sin embargo, a veces no se trata de que el hombre esté sordo para Dios. Parece o nos da la sensación que es Él quien no escucha, que permanece pasivo. El libro de Job, por ejemplo, muestra cómo también las oraciones del justo en la adversidad pueden quedarse por un tiempo sin obtenerse respuesta de Dios. Qué débil susurro escuchamos de Él. La experiencia diaria de cada hombre muestra también en qué medida la necesidad de recibir de Dios una palabra o ayuda y queda a veces como tendida en el vacío. La misericordia de Dios, de la que tanto hablan las Escrituras y la catequesis cristiana, puede hacerse a veces difícil de percibir a quien pasa por situaciones dolorosas marcadas por la enfermedad o la injusticia, en las que aún rezando no parece obtener ninguna respuesta. ¿Por qué Dios no escucha? ¿Por qué, si es un padre, no viene en mi ayuda, ya que puede hacerlo? La lejanía de Dios, la oscuridad y problemática sobre Él son hoy más intensas que nunca. Incluso nosotros, que nos esforzamos por ser creyentes, por ser unos buenos franciscanos seglares, tenemos con frecuencia la sensación de que la realidad de Dios se nos ha escapado de las manos. ¿No nos preguntamos a menudo si Él sigue sumergido en el inmenso silencio de este mundo? ¿No tenemos a veces la impresión de que después de mucho reflexionar solo nos quedan palabras, mientras la realidad de Dios se encuentra más lejana que nunca? En el corazón de la revelación, más que cualquiera de nuestras experiencias, es la historia de Jesús mismo la que nos introduce con mayor profundidad en el misterio del silencio de Dios. A Jesús, que es el verdadero justo, el siervo fiel, el Hijo amado, no se le ahorran los tormentos de la pasión ni de la cruz. Su oración en Getsemaní recibe como respuesta el envío de un ángel para consolarlo, pero no la liberación de la tortura inminente. Tampoco deja de asombrar que Jesús rece en la cruz con las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás de mi salvación, de mis palabras suplicantes. El hecho de quien no conoció pecado haya experimentado de este modo el sufrimiento pone de manifiesto cómo los dolores que marcan a veces de manera dramática la vida de los hombres no pueden ser interpretados con signos de reprobación por parte de Dios, ni su silencio como ausencia o lejanía. A pesar, junto a un ciego de nacimiento, los apóstoles hacen una pregunta que pone de manifiesto un modo frecuente de pensar entonces. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Aunque hoy resultaría extraño oír algo así, en realidad la pregunta no se encuentra tan lejos como parece de una mentalidad frecuente por la que el sufrimiento, del tipo que sea, es visto como una especie de destino ciego ante el que no cabe más que la resignación, una vez han fracasado los intentos de quitarlo. Jesús corrige a los apóstoles: ni pecó este ni sus padres, sino que eso ha ocurrido para que las obras de Dios
se manifiesten en él. Dios permanece a veces en silencio, aparentemente inactivo e indiferente a nuestra suerte, porque quiere abrirse camino en nuestra alma. Solo así se entiende, por ejemplo, que permitiera el sufrimiento de San José en la incertidumbre acerca de la maternidad inesperada de Santa María, pudiendo haber programado las cosas de otro modo. Dios estaba preparando a José para algo grande. Él no perturba nunca la alegría de Jesús, de sus hijos, sino es para prepararles un gozo más seguro y grande. Escribía San Ignacio de Antioquía que quien ha comprendido las palabras del Señor comprende su silencio, porque al Señor se le conoce en su silencio. El silencio de Dios es a menudo para el hombre lugar, la posibilidad y la premisa para escuchar a Dios, en vez de escucharse solo a sí mismo. Sin la voz silenciosa de Dios en la oración, el yo humano acaba por encerrarse en sí mismo, y la conciencia, que debería ser eco de la voz de Dios, corre el peligro de reducirse a un espejo del yo, de forma que el coloquio interior se transforma en un monólogo, dando pie a las 1000 autojustificaciones. Pensándolo bien, si Dios hablara e interviniera continuamente en nuestra vida para resolver los problemas, ¿no debemos admitir que fácilmente trivializaríamos su presencia? ¿No acabaríamos como los dos hijos de la parábola, prefiriendo nuestros beneficios a la alegría de vivir con Él? El silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos, para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue más en nuestra mente, en nuestro corazón, y anime nuestra vida. Con la búsqueda, con la oración confiada ante las dificultades, el hombre se libera de su autosuficiencia, pone en movimiento sus recursos interiores, ve cómo se fortalecen las relaciones de comunión con los demás. El silencio de Dios ayuda a la fraternidad. El hecho de que no intervenga siempre de un modo inmediato para resolver las cosas del modo en el que queríamos, despierta en nosotros un dinamismo de la libertad humana y llama al hombre a hacerse cargo de su propia vida y de la vida de los demás y de las necesidades concretas. La fe es por eso la fuerza que en silencio, sin hacer ruido, cambia el mundo y lo transforma en el reino de Dios, y la oración es expresión de la fe. Dios no puede cambiar las cosas sin nuestra conversión, sin nuestro arrepentimiento, y nuestra verdadera conversión comienza con el grito del alma que implora perdón y salvación. En la enseñanza de Jesús, la oración aparece como un diálogo entre el hombre como hijo y el Padre del cielo, en el que la petición ocupa un lugar muy importante. El niño sabe que su padre siempre le escucha, pero que lo que le está asegurado no es tanto una especie de salida del sufrimiento de la enfermedad como el don del Espíritu Santo. La respuesta con la que Dios siempre viene en ayuda del hombre es el don del Espíritu, que es amor. Esto nos puede saber a poco, pero es
un regalo mucho más precioso y fundamental que cualquier solución terrena a nuestros problemas. Es un regalo que debe ser aceptado en la fe filial y que no elimina la necesidad del esfuerzo humano para enfrentarse a las dificultades. Con Dios, los valles oscuros que a veces tenemos que cruzar no se iluminan automáticamente. Seguimos caminando con miedo quizá, pero con un miedo confiado. Como dice el Salmo 23, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Este modo de hacer de Dios, que despierta la decisión y la confianza del hombre, se puede reconocer en la forma en que Dios ha realizado su revelación en la historia. Podemos pensar en la historia de Abraham, que deja su país y se pone en camino hacia una tierra desconocida, fiándose de la promesa divina, sin saber a dónde Dios le lleva, o en la confianza del pueblo de Israel en la salvación de Dios, incluso cuando todas las esperanzas humanas parecen haberse hundido, o en la huida serena de la Sagrada Familia a Egipto, cuando Dios parece someterse a los caprichos de un monarca provinciano. En este sentido, pensar que la fe resultaba más sencilla a los testigos de la vida de Jesús no se corresponde con la realidad, porque ni siquiera a esos testigos se les ahorró la seriedad de la decisión de creer o no en Él, de reconocer en Él la presencia y la acción de Dios. Hay numerosos pasajes del Nuevo Testamento en los que se ve con claridad cómo esta decisión no era tan obvia y tenían a Jesús mismo delante de ellos. Ayer como hoy, a pesar de que la revelación de Dios ofrece auténticos signos de credibilidad, el velo de la inaccesibilidad de Dios no se elimina por completo. Sus silencios continúan desafiando a nosotros, al hombre. La existencia humana es un camino de fe y como tal transcurre más en la penumbra que en la plena luz, más en el silencio que en las actividades, con momentos de oscuridad e incluso de tiniebla. Mientras estamos aquí, nuestra relación con Dios se realiza más en la escucha que en la visión. Esto no es solo una expresión del hecho de que Dios es siempre más grande que nuestra inteligencia, sino también de la lógica de apelación y respuesta, de don y tarea, con la que quiere conducir nuestra historia, la de todos, la historia personal de cada uno. A fin de cuentas, pues, en esta relación mutua, la forma de revelarse de Dios y la libertad que tenemos por ser imagen suya. La revelación de Dios permanece en un claroscuro que permite la libertad de elegir abrirnos a Él o permanecer cerrados en nuestra autosuficiencia. Con su oración en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús hace suyo ese grito de la humanidad que sufre por la aparente ausencia de Dios y lleva este grito al corazón del Padre. Al orar así en esta última soledad, junto con toda la humanidad, nos abre el corazón a Dios. En efecto, el salmo con el que Jesús clama al Padre da paso tras los lamentos a un gran horizonte de esperanza, un horizonte que Él tiene ante su mirada, aún en medio de su agonía. En tus manos encomiendo mi espíritu. Dice al Padre antes de expirar. Jesús sabe que la entrega de su vida no cae
en el vacío, que cambia la historia para siempre. Y aunque parezca que el mal y la muerte son la última palabra, su silencio en la cruz puede más que los gritos de quienes le condenan. Mira, hago nueva todas las cosas. Hermanos, la fe es también creerle a Él, creer que es verdad, que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la historia, que Él es quien dirige nuestra vocación, que es Él el que toma el timón de nuestras fraternidades, que el reino de Dios ya está presente en el mundo y que se está desarrollando aquí, allí, en nuestros hogares, en nuestras fraternidades, en nuestros trabajos. Con sus silencios, Dios hace crecer la fe y la esperanza de los suyos, les hace nuevos y hace con ellos nuevas todas las cosas. Hermanos, a cada uno de nosotros nos toca responder al silencio suave de Dios con un silencio atento, un silencio que escucha. Que aprovechemos esta Cuaresma para descubrir cómo obra misteriosamente el Señor en nuestro corazón y cuál es la nube al estilo del Espíritu Santo para cubrir nuestro misterio. Esta nube en nosotros, en nuestra vida, se llama silencio. El silencio es precisamente la nube que cubre el misterio de nuestra relación con el Señor, de nuestra santidad y nuestros pecados. En este tiempo de Cuaresma, hagamos que obre silenciosamente en nosotros, pues no pidamos frutos en nosotros o en nuestras fraternidades, si no le dejamos que Él nos cubra con su aliento y nos dé vida. Hasta el próximo capítulo